Y vamos a... Bueno, muy bien, ya estamos. Estamos entonces iniciando. Qué lindo poder verlos otra vez, les decía recién, poder estar todos juntos nuevamente. Clase número 7, gracias a todos por la perseverancia de seguir estando, ¿no? De seguir estando cada miércoles acá, firme como rulo de estatua, dijo uno. No me voy a meter en los dichos porque ese es terreno de Silvana, pero no me voy a meter en los dichos, pero bueno. Pero ese sí me lo acuerdo. Así que bueno, vamos a meternos en un tema que es muy, muy interesante. Como ustedes ven, venimos edificando, ¿sí? Desde definir qué era la misión, desde definir cuál era el mensaje de esa misión, ¿sí? Hablamos que la misión es hacer discípulos, hablamos que el mensaje importantísimo, es sumamente esencial de la misión es el Evangelio de Jesucristo, que era el Evangelio del reino, ¿sí? Hablábamos de un reino con un rey, hablábamos también de cómo llegar a ser discípulo, ¿ustedes se acuerdan? Renunciar a todo lo que nosotros somos para poder seguirlo a Él. Hablamos de cuál era el Evangelio de los Apóstoles, en especial de Pablo. Bueno, vimos que era el Evangelio del reino, más este rey que está sentado en el trono, que es Jesucristo, que pide a toda la humanidad que lo reconozca como rey y que se postre ante su autoridad. Un rey que está buscando, que ya gobierna, pero está buscando que los hombres puedan aceptar su gobierno. Vimos también cómo lograr una correcta evangelización. ¿Se acuerdan que ahí derribamos un par de mitos que tenemos, ¿no? O que teníamos, espero que ya no lo tengamos más. Ahí hablamos de la importancia de entender que la evangelización no es un evento, sino que es un proceso. Hablamos de que ese evento sí que comienza como un evento, que es la presentación del Evangelio. Vimos la presentación del Evangelio como algo que no tenía que ver con presentar un Dios que soluciona los problemas de los seres humanos, sino un Dios que soluciona el problema de los seres humanos, que es el pecado, y luego de presentar a ese Dios como el Señor de toda la creación. Y vimos que después había un proceso en toda esa evangelización, que nosotros siempre decimos que son ocho enseñanzas o ocho pilares importantísimos de lo que tiene que ver con la evangelización de la gente, de las personas, de los que nacidos nuevos. Vimos cómo lograr hacer discípulos la semana pasada. ¿Sí? La semana pasada estuvimos viendo cómo hacer discípulos de Jesucristo, vimos cómo que realmente debemos enseñar lo que Jesús nos mandó a enseñar, que son sus enseñanzas, vimos la importancia de ser ejemplo, vimos la importancia sobre todas las cosas de las relaciones, ¿sí? La importancia de las relaciones en cuanto al poder dar a luz discípulos de Jesucristo. Vimos la diferencia entre un creyente y un discípulo, y bueno, creo que todos quedamos con eso de convertirnos en discípulos y de poder hacer discípulos de Jesucristo. Hoy ya estamos en la clase número 7, venimos avanzando muchísimo, así que gracias a los que siguen estando firmes ahí, como les decía recién, bienvenidos a los que están entrando ahora, les saludamos, gracias por estar. Hoy vamos a estar hablando de cómo se forma una nueva comunidad cristiana, pero no como nosotros pensamos que se forma una nueva comunidad cristiana, no como nosotros por tradición siempre lo hemos hecho. Hay, hay estudios, hay manuales, hay congresos que hablan de la plantación de iglesias. Yo he estado participando, he escuchado y tantas cosas más. Pero yo quiero que vayamos al original, que vayamos a la esencia, que vayamos a cómo la iglesia primera le daba forma a esas comunidades cristianas. Vamos a estar viendo cómo ellos no fundaban una iglesia, porque la iglesia eran ellos. Ellos lo que formaban eran comunidades cristianas que tenían todas las cosas en común, y vamos a ir viendo cómo era esta metodología que ellos tenían y cómo se lograba hacer esto. Pero sobre todas las cosas vamos a ver que estas comunidades cristianas, ¿sí? Eh, tenían mucho que ver con esto de que sean formadas por gente, o los participantes de estas comunidades cristianas que tenían la meta de llegar a ser discípulos de Jesucristo, ¿no? Que el fundamento de las comunidades cristianas no pasaba solamente por decir, bueno, vamos a reunirnos, sino que ¿por qué se formaban las comunidades cristianas? ¿Cuál era el fin de una comunidad cristiana? ¿Por qué una vez que el creyente empezaba a madurar y a crecer y se convertía en discípulo, había una necesidad de que la iglesia se reúna en un lugar? Y vamos a ver cómo las primeras iglesias, o la iglesia primera y las comunidades cristianas, no eran
como es hoy, que son diferentes congregaciones en diferentes ciudades, sino que eran la iglesia de la ciudad, ¿sí? No era la iglesia del pastor tal, la iglesia No del sé qué apóstol pasa, tal. ni tu audio escucho. A ver, por favor, alguien que me está con el micrófono abierto, vamos a buscar, a ver, vamos a ver quién está con el ¿Vos micrófono escuchás mi abierto. audio? Silvia, por favor, silencio, ahí está. Reinicia, Silvia, reinicia si no podés, porque te escuchamos a vos. ¿Cómo? Ayudala, ahí te va a ayudar Lucía, ayudala por WhatsApp, por favor, a Silvia. O Luciano, alguno que le ayude a Silvia por WhatsApp. Porque es la única que no me escucha. Todos me escuchan, ¿verdad? Sí, todos me están escuchando. Sí, sí, todos me escuchan. Bien. Ya va, Silvia, ya va. Vamos a ver, seguimos. Entonces, ¿cómo se forma una nueva comunidad cristiana? ¿Sí? Le voy a pedir a los chicos que por favor puedan ayudar a Silvia a ver qué problema está teniendo. ¿Cómo se forma una nueva comunidad cristiana? Hoy vamos a estar viendo esto. Vamos a enganchar con lo último que dije la semana pasada, ¿sí? Vamos a leer lo que había escrito esa vez, le agregué algo más. Dice, una vez que comenzamos a formar un discípulo, ¿cómo multiplicamos esta realidad espiritual en otros? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para multiplicar esta realidad espiritual? Vemos que un discípulo vive dentro de una realidad espiritual que tiene que ver con el gobierno de Dios en su vida y tiene como meta ser transformado a la imagen del Hijo. Eso es lo que entiende un discípulo. Un discípulo ya entendió que está bajo el gobierno de Cristo y que su meta es ser transformado a su imagen. Esa es la realidad espiritual que vive. ¿Cómo es que comienza a suceder lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo? Esto de enseñar a hombres fieles que a su vez enseñen a otros. ¿Sí? Acá empezamos a ver cómo se empieza a reproducir esta vida de Cristo, esta vida que está en el discípulo, esta vida que gobierna al discípulo, esta vida que va transformando al discípulo a la imagen de Cristo, cómo es, ¿sí? Que entonces esta vida no queda atrapada solamente en este discípulo, sino que empieza a dar vida a otros. ¿Sí? Cómo es que esta vida que él tiene, que ella tiene, empieza a ser transmitida a otras personas. Porque el evangelio que Jesucristo nos dejó es un evangelio que debe transmitirse de persona a persona. Es una vida que se transmite de persona a persona, es una doctrina que se transmite de persona a persona. Nosotros hemos querido encapsular todo en simplemente estudios y libros y un montón de cosas, pero no hemos quitado de la escena la necesidad de que volvamos a ese diseño donde nosotros necesitamos compartir el Evangelio, ¿sí? De la manera que Cristo nos pidió que lo compartamos, ¿sí? De la manera que Él nos pidió, una manera comprometida, como decíamos la semana pasada. Ahora, ¿cómo es que esto se empieza a reproducir? ¿Cómo es que esto empieza a crecer? ¿Cómo es que esto empieza a manifestarse, ¿no? En este nuevo tiempo que los discípulos tienen? ¿Cuál es el resultado de seguir este consejo de Pablo? ¿Cuál es el ambiente ideal para la reproducción y multiplicación de los discípulos? Esto es muy importante que lo podamos definir hoy. Quiero decirles algo. Oro al Señor para que no haya ninguna distracción en esta noche, sea en sus casas, sea en lo tecnológico. Ustedes van a escuchar algo muy fuerte esta noche. Ustedes van a ser confrontados con nuestra tradición religiosa que por muchos años llevamos. Recién en el chat, en el WhatsApp, no sé si ustedes vieron, y les dije, vayan pensando si no es que todavía la cultura romana te gobierna. Y esto va a pegar fuerte esta noche. Así que les pido por favor que estemos orando, que estemos atentos, porque va a haber lucha espiritual esta noche para recibir lo que tienen que recibir. Porque si ustedes reciben lo que tienen que recibir en esta noche, va a comenzar en su vida una transformación que los va a llevar a vivir como la primera iglesia. Y de eso Dios nos está llamando a gritos por medio de su espíritu, de volver a vivir como vivió la primera iglesia y de salir de la cultura romana en la que estamos inmersos. Por eso es muy fuerte lo que vamos a ver esta noche y les pido que estén atentos. Vamos a avanzar. Vamos a ver entonces la funcionalidad del Evangelio por las casas. El ámbito donde todo pasaba siempre fue por las casas. Hoy vamos a hablar mucho de las casas y luego vamos a terminar. No puedo desarrollar todo lo que quisiera desarrollar esta noche porque, de hecho, dediqué
7 clases en una escuela que dice que se llama Ministros de Cristo, para que nosotros podamos entender cómo es que se organizó la iglesia, cómo era el liderazgo de la iglesia, cómo eran las distintas reuniones de la iglesia. No voy a tocar todo eso porque es muy extenso, es muy amplio, me llevó a desarrollarlo en 7 clases, que cada clase dura como 1 hora y media, no puedo tener tiempo para desarrollar todo eso. Después les dejo el enlace, pueden mirar esa escuela tranquilo, o la miran después que termine esta escuela, ¿sí? Pero no me puedo meterme ahí. Pero simplemente voy a dar un pantallazo esta noche, y si alguna duda queda, bueno, tienen una escuela ahí de 7 clases, 1 horita y media para poder ver cada clase, ¿sí? Me van a tener que aguantar, pero ahí me desarrollo con todos los datos que ustedes necesitan. Ahora, cuando leemos las cartas de Pablo, podemos identificar claramente una iglesia que está congregada en casas, creciendo en las casas y multiplicándose por medio de las casas. Esto es la esencia de la iglesia que el apóstol Pablo fundó y empezó a reproducir por todo el lugar. Había un diseño, y nunca se olviden ustedes, por favor, nunca se olviden ustedes, que el que recibió el diseño que Jesucristo quería para su iglesia es el apóstol Pablo. Dice, yo no sé un hombre si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, fue llevado al lugar, y él fue llevado a la presencia de Cristo, y Cristo le manifestó cosas que dice que era muy difícil de explicar, y él cuando bajó vino con un diseño, vino con el diseño de la iglesia, un diseño que hasta a Pedro le costaba entenderlo. Como Pedro dice en una de sus cartas, porque como algunos tuercen la enseñanza del hermano Pablo, que son a veces difíciles de entender, hasta a Pedro le costaba entender lo que Pablo había visto en cuanto al diseño de la iglesia. Hoy muchos somos como Pedro, nos cuesta entender el diseño que Jesucristo dejó para su iglesia. Lamentablemente la tradición lo cambió totalmente, ¿sí? Por eso es que hoy vamos a empezar a ver cosas que son muy importantes. Sea en la tierra judía, en tierra griega o en tierra romana, la iglesia vivía y se reproducía por casas. Siempre fue por las casas. No importaba la región, siempre se reproducía por las casas. Por ejemplo, fue Jesús quien intencionalmente envió a sus discípulos a las casas a predicar el evangelio antes que él muriera y resucitara. O sea, el diseño que Jesús tenía de extender el evangelio fue por las casas. Nosotros nos quedamos por ahí con los eventos específicos del Señor, predicando a las multitudes, pero no se olviden los momentos de Jesús en la casa, no sé, de la suegra de Pedro, en la casa del cobrador de impuestos, en la casa de Mateo, siempre en las casas de los fariseos, siempre por las casas. Ahora vamos a ver por qué la casa es tan importante. Vamos a ir avanzando y nos vamos dando cuenta la necesidad de entender por qué las casas, ¿sí? ¿Por qué ellos de repente no edificaron un templo cristiano? ¿Por qué ellos de repente no decidieron juntarse en un lugar amplio donde meter multitudes hacia adentro? ¿Por qué ellos no hicieron lo que nosotros muchas veces hacemos o queremos lograr hacer? Porque ellos entendieron el diseño, nosotros no. Y lamentablemente, por habernos corrido del diseño, nos corrimos de la misión. Correrse del diseño nos corrió de la misión. La misión es hacer discípulos, y los discípulos se hacen por las casas. Veamos algo sumamente importante. El apóstol Pablo organizó la iglesia por las casas y ciudades, por eso es quien hace más referencia al tema de las casas. Yo no puedo desarrollar todo este tiempo, no tengo tiempo para desarrollarlo, pero les pido por favor que en algún día se pongan a investigar en todo lo que es el Nuevo Testamento, todo lo que usted tiene en la Biblia como el Nuevo Testamento, cuántas veces aparece la palabra casas y cuántas veces aparece la palabra templo. Y van a ver que la palabra casas lo duplica la cantidad que aparece. Y siempre las casas están relacionadas con la vida espiritual de las personas, no hacia el templo. Dice, en este tiempo tenemos el testimonio del Espíritu de volver a las casas, y eso es maravilloso, ya que vemos que es un diseño de Dios para su iglesia. Cada vez que la iglesia se alinea a este diseño a lo largo de la historia, se reproduce en crecimiento y multiplicación. Por todo lado se está escuchando la iglesia orgánica, la iglesia orgánica, la iglesia en las casas. Hay algunos que se animan a extender lo que se hace en los auditorios a las casas, y empezamos a ir a las casas. Y esto no es nuevo, esto viene ya de décadas. Lamentablemente digo, equivocadamente hemos ido a las casas, pero no hemos reproducido el diseño que Jesucristo dejó para las casas. Simplemente hemos ido a las casas con los diseños que los hombres inventaron. Y podemos tener miles de esos inventos.
Yo he participado de las células, he participado de la espiga, he participado de todas las que a ustedes se le ocurra, inventos que los hombres han tenido con las casas, pero lamentablemente ninguno de esas cosas que se hacen en las casas reproduce lo que la verdadera iglesia hizo en las casas. Y de esto es lo que queremos llegar a ver. Porque cada vez que en cualquier lugar de este mundo, en cualquier época, ¿sí?, la iglesia vuelve al diseño y hacen las casas lo que se debe hacer, inmediatamente hay crecimiento y multiplicación. Y esto lo vive la iglesia perseguida, la iglesia que no puede congregarse en un lugar. La iglesia que más crece a lo largo de toda la historia es la iglesia perseguida, porque la iglesia perseguida no tiene lo que nosotros tenemos, y ya vamos a ir avanzando en eso. Viendo la historia, la realidad actual y recibiendo el testimonio del Espíritu, es necesario indagar más sobre esta vida de iglesia por las casas que practicaron los primeros creyentes. Para esto es importante volver en el tiempo y ver la construcción de las casas en aquellos días para que podamos tener un panorama mayor de cómo la primera iglesia se reunía. Ustedes miran, ¿qué tiene que ver la construcción de la casa? La construcción de la casa lo tiene que ver todo. Todo tiene que ver la construcción de la casa en aquellos tiempos. La iglesia, ¿cuánto tiempo ya tiene la iglesia? 2000 años. ¿Cómo fue el comienzo de la iglesia? Por las casas. ¿Por qué la iglesia empezó por las casas? ¿Nunca se preguntaban ustedes por qué la iglesia empezó por las casas? ¿Por qué Jesús nunca dio la orden, vayan y hagan un templo y allí reúnanse? ¿Por qué la iglesia fue por las casas? Porque las casas, para aquellas culturas, como hoy para muchas también, las casas eran el lugar principal de lo que tenía que ver con toda la vida espiritual. Miren, le voy a mostrar una fotito acá, y voy a leer rápido porque no me va a quedar mucho en esto, no me interesa quedarme mucho acá, simplemente a modo de información. Las casas judías en general tenían esta construcción, eran cuadrangulares con un vestíbulo al frente, bodegas a cada lado donde guardaban comida y granos, y una pieza principal que servía de sala y dormitorio. En la mayoría de las casas había una escalera exterior que conducía a la azotea. Era común que la casa tuviera en la azotea un aposento o una habitación de huésped, o simplemente estuviera cercada por barandas. En fiestas especiales, Pentecostés y tantas que había, se construían cabañas en la azotea para recibir a los que venían, ¿sí?, a los peregrinos. Dice, en especial se construían cabañas en las azoteas. Era común y tradicional que las actividades familiares como la oración, conversación, descanso, etcétera, se realizaran en la zona de la azotea. Es más, las noticias se proclamaban desde la azotea. Jesús lo dijo en Mateo 10:27 y en Lucas 12:3. Cuando tengan que proclamar algo, suban a la azotea y proclámenlo. Nosotros vemos, ahora vamos a avanzar en esto del aposento alto, pero vamos a ver algo más, porque en aquellos tiempos no solamente teníamos las construcciones en todo lo que era la zona de los judíos, también había construcciones griegas y romanas que eran muy similares, donde también se tenían su lugar, donde practicaban la espiritualidad. Las casas greco-romanas en general tenían esta construcción que ven ahora. Las casas de las regiones griegas estaban construidas en general de esta forma. Las casas variaban de su tamaño, pero el diseño era similar. La mayoría tenían un patio central que estaba rodeado de habitaciones. En el caso de las familias más adineradas, el patio central era grande, rodeado de muchas habitaciones. Atrás estaban los espacios dedicados a la alfarería, textiles u otras producciones fabricados por la casa empresa, porque normalmente las casas eran una empresa. Era muy común que el lugar para la práctica espiritual fuera el patio central, donde por lo general estaba el pozo de agua o había una vertiente de agua. ¿Sí? Así eran las dos casas. En este tipo de casas, la griega, romana o la judía, fue que el evangelio se empezó a extender y multiplicar. Ahora quiero que vayamos construyendo un pensamiento. Por favor, síganme en lo que estoy construyendo. ¿Cómo se forma esa nueva comunidad cristiana? Entonces, las primeras comunidades cristianas se reunían en casas, normalmente en viviendas humildes y pequeñas. Cuando la iglesia se reunía toda en un solo lugar, como dice 1 Corintios 14:23, este sería la casa de una de las pocas familias más prósperas
cuyas casas eran de mayor dimensión. En el caso de las construcciones judías, sería un aposento alto, con una capacidad no mayor a 100 personas. ¿Recuerdan cuando llegó el día Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo? 120 había en ese aposento, estaban todos apilados ahí adentro. ¿Sí? Todo apretado en ese aposento, porque no más de 100 personas entraban. En el caso de la vivienda grecorromana, sería el patio interno con una capacidad no mayor a 70 personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando, por ejemplo, leemos Hechos 1, vemos que Pedro con los discípulos estaban morando y orando en un aposento alto, que era el lugar donde se hospedaban los visitantes y se oraba. Recuerdan que ellos estaban en la fiesta de Pentecostés. El Señor le dijo, no se vayan de Jerusalén, porque de acá a unos días vendrá la promesa, vendrá el Espíritu Santo, y ustedes me serán de testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Cuando llega el Espíritu Santo, ellos se encuentran morando en ese aposento alto, orando en ese aposento alto. ¿Por qué? Porque era el lugar espiritual donde se oraba y donde se recibía a aquellos que no eran los que vivían en la casa. Cuando llegó el Espíritu Santo, Pedro se puso de pie y dio su primer discurso. ¿Desde dónde? Desde la azotea, porque desde la azotea se proclamaban las buenas noticias o las noticias. Fíjense cómo la casa tiene un sentido. No era porque sí, no usaban las casas porque sí. ¿Sí? Pedro sale a la azotea y desde la azotea, como dice Hechos 2:14, él proclama la primera predicación cristiana a todos los que estaban allí. Lo vemos más de una vez al apóstol Pablo, por ejemplo, reunido en un aposento alto, enseñando y predicando, como por ejemplo en su despedida en Troas, Hechos 27 al 12. Recuerdan que se le cayó un muchacho del tercer piso, se mató y él fue y lo resucitó. Lo vimos la semana pasada. Entonces siempre el aposento alto en las casas judías era su lugar espiritual. Ahora, hay un relato extraordinario, ¿sí?, sobre estas actividades religiosas en las casas. Por ejemplo, ustedes recordarán, porque cuando Pedro está en la casa de Simón el Curtidor, él está hospedado y dice que él sube al aposento alto a orar. ¿Recuerdan esta historia? ¿Sí? Está en Hechos 10 por ahí. Dice, y aquí vemos que el lugar de hospedaje y de la oración en una casa judía era el aposento alto. ¿Qué pasa con Pedro allí? Recibe la visión de los lienzos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que le aparecen distintos animales? Dios le dice, mata y come, y dice, Señor, tú sabes que no puedo comer cosa inmunda, y él le dice, no llames inmundo a lo que yo santifiqué, ahora van a venir unos hombres a buscarte, te van a llevar a un lugar, ve con ellos. Y dice que en el momento llegaron los servidores de Cornelio, enviados por Cornelio, para que fueran a la casa de Cornelio. Pedro al otro día sale para la casa de Cornelio, ¿y qué es lo que ocurre? Este hombre, Cornelio, era un centurión romano. ¿Y qué lo estaba esperando? Lo estaba esperando reunido con toda su familia y sus amigos, ¿dónde? En su patio, que era ¿qué? El lugar de reunión espiritual de una casa grecorromana. Allí Pedro le predica, cae el Espíritu Santo sobre todos, y en ese mismo, ¿sí?, en ese mismo patio de la casa son todos bautizados en agua. ¿Por qué son bautizados en agua? Porque siempre en el patio de una casa grecorromana había un lugar con agua. Sea un aljibe, sea un lugar como una pileta, pero siempre había agua. ¿Se dan cuenta cómo las casas tenían mucho que ver con toda la tarea de evangelización y de discipulado? ¿Se dan cuenta cómo las casas era el ámbito principal para la extensión del Evangelio y del reino de Dios? ¿Se dan cuenta cómo las casas eran fundamentales para establecer el gobierno de Cristo en una ciudad? Nosotros hoy queremos hacerlo de los templos, pero hermanos, la iglesia lo hizo desde las casas. ¿Y saben por qué? Porque ellos estaban dentro del Imperio Romano, y el Imperio Romano tenía una forma de gobernar a la gente. Las gobernaban sus casas. El Imperio Romano tenía registrado un censo de todas las casas, de la gente que vivía en las casas, y ellos desde allí gobernaban la casa. Ellos sabían que si tenían a toda una familia bajo su autoridad, entonces su gobierno se extendía y su gobierno permanecía. Por eso, al todo lo que fue el Imperio Romano se le empezó a complicar de una manera tremenda cuando los cristianos empezaron a extenderse, cuando los cristianos empezaron a multiplicarse. ¿Por qué? Porque ellos no se multiplicaron armando templos por todos lados. Ellos se multiplicaron desde las casas. Cristo empezó a gobernar las casas, ya no era
el César, el que gobernaba las casas. El que gobernaba las casas era otro señor ahora, era Jesucristo. Cuando la familia se convertía a Cristo, todo ese gobierno, esa casa, pasaba al gobierno de Cristo. Por eso es que era tan importante para nosotros el decir Señor. Bueno, decimos Señor, pero para ellos decir Señor era directamente ponerse en contra del César, porque para ellos y para la cultura romana el Señor era el César, el gobernante, el dueño de todo ello era el César. Cuando ellos reconocían a otro señor, estaban reconociendo a otro rey, estaban reconociendo a otro gobernante. Por eso es que se empieza a complicar la vida de los cristianos, empiezan a ser perseguidos por este motivo, porque tenían, por un lado, la persecución de los judíos religiosos, que querían que decían que los cristianos estaban totalmente equivocados y querían volverlos a la fe judía, y por otro lado, tenían la persecución de lo que era el gobierno romano. ¿Por qué tenían estas dos persecuciones? ¿Por qué? Se lo explico simplemente. Porque los romanos gobernaban desde las casas y ahora perdían el gobierno de las casas. Y los judíos, ¿sí?, gobernaban desde el templo y ahora la gente no participaba en el templo y tenía su actividad en las casas. Perdían el control. Por eso es que el cristianismo fue una amenaza y sigue siendo una amenaza para los gobiernos y para las religiones. Cada vez que el cristianismo vuelve a las casas, es un problema para los gobiernos y es un problema para la religión. Como vimos anteriormente, las casas estaban diseñadas de tal forma que la vida religiosa pasara por ellas, tanto en lo íntimo de la familia como en lo público, en el caso de recibir huéspedes o invitados. Por tal motivo es que vemos a través de las cartas apostólicas como también en el libro de los Hechos, una iglesia reunida en casas, organizada en casas, con un liderazgo ministrando en las casas, con cartas dirigidas a las iglesias reunidas en las casas, una iglesia que tenía un común denominador y que lo podemos considerar como el diseño de Dios para su iglesia. ¿Cuál era el común denominador que ellos tenían? ¿Qué era lo más importante que ellos tenían en esas reuniones en las casas? La comunión y el discipulado. La comunión y el discipulado es lo que vamos a encontrar en la vida de la iglesia a lo largo de todas las regiones donde ellos estaban. La comunión y el discipulado. Nosotros abandonamos la comunión y abandonamos el discipulado por otras cosas que ahora más adelante las vamos a ver. Pero para ellos era importante la vida de la iglesia en las casas y que esa comunión y ese discipulado se multiplicara siempre por las casas. Ahora, veamos. Voy rápido porque necesito llegar al punto importante de esta clase. Estoy haciendo toda historia, ¿no? Pablo y la multiplicación de discípulos por las casas. Veamos este punto. La reunión de los primeros creyentes fue por las casas. Por eso es que Saulo de Tarso pidió cartas para arrestar a los seguidores de Jesucristo en diferentes ciudades. ¿Y dónde los encontró reunidos a los primeros cristianos? Hechos 8:3 dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando templo por templo. ¿Dice eso? No dice eso. Dice, y entrando casa por casa, arrestaba a los hombres y a las mujeres y los entregaba a la cárcel. Pablo, o sea, antes el Pablo, que era Saulo, él sabía dónde encontrar a los cristianos. Él sabía dónde iba a encontrar orando a los cristianos. Él sabía dónde iba a encontrar a los cristianos reunidos cantando. Él sabía dónde iba a encontrar a los cristianos reunidos compartiendo una enseñanza. Los iba a encontrar en las casas. Allí los iba a encontrar. Entonces él entraba casa por casa y donde encontraba gente que estaba practicando el cristianismo, los llevaba presos. Ahora vemos que cuando Saulo tiene un encuentro con Cristo, ¿sí?, él se encuentra con el Señor, viene su conversión y él es llevado a una casa. Y en esa casa él está orando. Y en esa casa recibe a Ananías. Y en esa casa es sanado. Y dice la Escritura que es entrenado por los discípulos que vivían en Damasco en esa casa. Él antes de salir al ministerio, antes ni siquiera de llegar a Jerusalén, él antes de comenzar todo, él fue discipulado por Ananías y por los discípulos que estaban con Ananías. ¿Dónde? En una casa. Ahora, ¿qué podríamos esperar de Pablo si no organizara la iglesia de cada ciudad en las casas? ¿Qué vamos a esperar de un hombre que
tuvo como experiencia, cuando era enemigo de la iglesia, encontrar a los cristianos reunidos en las casas, y ahora que él se había convertido y que había sido discipulado en las casas, ¿qué es lo que iba a hacer Pablo? Sumado a que aparece Cristo y le revela el diseño de la iglesia, ¿qué podemos esperar de Pablo? Ustedes recuerden que el que multiplicó la iglesia no fue Pedro, no fue Juan, no fue Santiago, no fueron ninguno de los 12. El que multiplicó la iglesia en primera instancia fue Pablo. Todo lo demás después siguieron el camino de Pablo. Todo lo demás, como Pedro, por ejemplo, fue confirmando las iglesias que Pablo había fundado hasta que llegó a Roma, y en Roma luego él murió. Él iba a Roma, Pedro iba a Roma porque quería encontrarse con Pablo, sabía que Pablo había estado los últimos 2 años en una casa predicando, qué raro, ¿no? Empezó en una casa y terminó en una casa, y sabiendo que lo iban, y pensando que lo iba a encontrar, y cuando él llega ya Pablo había sido decapitado. Y él toma ahí la rienda de la iglesia de Roma y empieza a predicar hasta que lo matan a él y lo crucifican. Pero todos los discípulos de Jesucristo no fueron los que extendieron el evangelio en primera instancia, fue Pablo. Y el que organizó la iglesia de esta manera fue Pablo. Y nosotros, hermanos, somos la iglesia de los gentiles. Deberíamos seguir el diseño. Lamentablemente, 2000 años para acá no estamos con el diseño, sino que estamos absorbidos por la tradición religiosa y por la cultura romana, que después lo voy a ver. Ahora, la vida religiosa de Pablo como judío pasaba principalmente por las casas. La vida de los primeros seguidores de Cristo pasaba por las casas. Sin duda que Pablo tenía como principal ámbito de comunión, ministración de la doctrina apostólica, crecimiento espiritual y multiplicación a las casas. Era su lugar. Era el ambiente. Hermano, nosotros hoy no tenemos eso como prioridad. No tenemos las casas como un ámbito de comunión. No tenemos las casas como el lugar donde se debe ministrar la doctrina apostólica, donde se da el crecimiento espiritual, y mucho menos como multiplicación. Muchas veces no sabemos qué hacer con las casas. Nos han dado modelos, ¿sí? El modelo de los 12 de Castellano, el modelo de la célula, el modelo de esto, el modelo de aquello, el modelo de otro, y todo termina siendo siempre torcido, y los hombres gobiernan algo que no deberían gobernar. Y todo se termina truncando, y queda gente en el camino, dañada, y lo que menos hay es comunión, lo que menos se ministra la doctrina apostólica, y mucho menos no se da una multiplicación genuina, guiada por el Espíritu y provocada por el Espíritu. Son simplemente modelos de hombres. Hoy vamos a ver un modelo que la iglesia usó, y que nosotros por años lo hemos usado, y que estamos intentando reproducirlo en este tiempo nuevamente. Pablo recorre ciudades y predica públicamente, pero inmediatamente organiza la iglesia en las casas y establece todo un diseño de trabajo que aseguraría que la doctrina apostólica llegara a todos, que la comunión fuera genuina y que la oración fuera constante. Repito, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo llega a una ciudad, Pablo predica en una ciudad donde el evangelio no era conocido. ¿Sí? A lo primero, él en su primer viaje se mete, yo creo que por error o por su pasión, se mete en la sinagoga, es expulsado de la sinagoga, es apedreado por la sinagoga, le pasa todo hasta que él se da cuenta que su llamado era los gentiles, y entonces cada ciudad donde él entra, él predica abiertamente, siempre hay alguien que cree, y ese que cree se va a la casa. Y comienza desde las casas a hacer todo un trabajo de discipulado. Se queda, por ejemplo, 2 años en Corinto, se queda 2 años en Efeso, se va quedando tiempo en algunos lugares para discipular a esa gente, o si no, envía a sus discípulos a discipular a esa gente. Y empieza a organizar la iglesia por las casas. Repito, no me voy a poner a hablar hoy de cómo estaba organizada la iglesia. Ya le vuelvo a decir, vaya a mi YouTube y va a encontrar allí la escuela de ministros de Cristo, cómo se organizaba la iglesia, cómo se organizó la iglesia, cómo la iglesia vivió, cómo era el liderazgo de aquella iglesia, cómo era la estructura de esa iglesia. Vayan y véanlo, no voy a meterme en eso hoy. Ahora, era importante que esto se reproduzca por las casas, la doctrina apostólica, la comunión genuina y la oración constante. Pablo, por ejemplo, dejó claro un diseño a sus discípulos. Lo vimos la semana pasada cuando leíamos la guía importantísima de cómo discipular, lo que es poder transmitir esta vida de Cristo, esta doctrina cristiana a otras personas que a su vez la enseñen a otras. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
Pablo, Timoteo, hombres fieles, otros. 4 eslabones de una misma cadena. 4 pasos en un mismo camino. Pablo le está diciendo a Timoteo que lo que oíste de mí ante muchos testigos, en cada casa que estuve, esto tenés que hacer. ¿Saben qué? Voy a leerle algo más y ahora quiero leer algo que es importante. Filipenses 4:9 dice, lo que ustedes aprendieron de mí y recibieron de mí, lo que vieron y oyeron de mí, pónganlo por obra y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Saben que un día cuando veía el versículo anterior, cuando decía Pablo, le decía a Timoteo, lo que aprendiste de mí, enseñás al hombre fiel, y que es hombre fiel a la vez se lo enseña a otro, me pongo a pensar en un momento y digo, no digo que Pablo le haya dicho esto a Timoteo, pero es como que si lo escuchara a Pablo decir esto. ¿Recuerdan cuando enseñaba en la casa de Aquila y Priscila, allí, Corinto? ¿Recuerdan en la casa de Lidia? ¿Recuerdan en la casa de Gallo? ¿Recuerdan aquel aposento alto en Troas? Todo lo que oyeron de mí en esas casas. Ahora busquen hombres fieles al diseño que les enseñé. Busquen hombres que fielmente reproduzcan las mismas palabras y que lo hagan en las casas de la misma forma en que me vieron a mí. Me lo imagino a Pablo diciendo esto. Y que no se queden solo con esos hombres que son fieles al diseño que les enseñé, sino que ellos sean capaces también de enseñar a otros lo mismo, para que al hablar y hacer lo mismo, logremos la multiplicación de la iglesia y el establecimiento del gobierno de Dios en las ciudades desde las casas. Pablo vio un diseño que nosotros no lo logramos ver todavía. A ver, repito de vuelta, Pablo vio un diseño que nosotros no lo logramos ver todavía. Pablo vio la importancia de que lo que vivía y de lo que enseñaba se pueda plasmar en una vida y esa vida lo capture y lo pueda compartir a otro y ese a otro y ese a otro y a otro y a otro de una manera personalizada. Que este discipulado vaya de uno a otro, que la misión de ver a la iglesia gobernando la tierra a través de los discípulos se cumpla, pero no desde predicarle a las multitudes, sino del uno a uno. De lo que yo entiendo te lo comparto y vos después se lo compartí a otro y ese otro se lo comparte a otro y ese otro se lo comparte a otro. La iglesia no pensó en eventos, la iglesia no pensó en reuniones, la iglesia no pensó ni siquiera en culto. La iglesia pensó en comunión y en discipulado. Pablo tenía ese diseño. Lamentablemente cuando Pablo murió, los demás no supieron seguir reproduciendo ese diseño, por eso es que en el año 150, un poco más, empezó la iglesia imperial, año 300 por ahí, cuando Constantino se los compra a los cristianos que ya habían perdido el diseño. Y ellos se ponen contentos porque ahora le estaban ofreciendo un templo, ¿sí? La catedral ahí para que se junten, y ahora eran reconocidos como ciudadanos romanos que antes no lo eran. Y ahí comienza todo este desastre que tenemos hoy en día, porque nos hemos ido de la misión. Queremos volver a ser discípulos, pero no entendemos que no solamente es importante ser discípulos nosotros, también es importante saber cómo hacer discípulos, como vimos la semana pasada, pero también debemos entender que es muy importante el ámbito donde hacemos discípulos. Y que ese ámbito donde hacemos discípulos luego es el ámbito donde la iglesia toda crece hasta que todos alcancemos la estatura de la madurez de Cristo, como dice Efesios capítulo 4, verso 13. Por eso, hermanos, hablar del Evangelio es cosa seria. No es, bueno, voy al culto, a ver qué pasa, vamos a ver qué hago con mi vida, a ver si Diosito me da un poquito, me arregla un poquito la vida que tengo. No, hermano, esto es vida o muerte. ¿La jugás por él o seguís viviendo tu vida natural y carnal? Necesitas un amuleto, bueno, ponete a cintita roja, no sé, andá al gauchito, hacer otra cosa, pero no lo sigas a Cristo. Y perdónenme que hoy estoy así filoso. Pero alguien tiene que sacudirte. Alguien nos tiene que sacudir, el Espíritu nos tiene que sacudir. Tenemos que volver a ser esa primera iglesia que revolucionaba todo, hermano. Nos pasa por arriba el mundo, nos pasa por arriba la tradición, nos pasa por arriba el gobierno de los hombres, nos pasa por arriba todo y nosotros seguimos sin reaccionar, contentos con nuestro culto, hermano. Tenemos que ser protagonistas de la historia, como decía otra vez extiende. Dejemos de una vez por todas ser espectadores y vamos a ser protagonistas. Hagamos lo que tenemos que hacer. Hagamos lo que nos corresponde. Miren, ¿cuál es el principal obstáculo que
Hoy tenemos para volver a ver la iglesia que organizó Pablo y que llenó las ciudades con el Evangelio de Cristo. ¿Recuerdan esa expresión de Pablo cuando él decía, ya no me queda más territorio donde ir, lo he llenado todo de Cristo? Hermano, no puede ser que hoy, por ejemplo, no sé, la misión que hay en Vida Plena, por ejemplo, ¿sí? Que estuve hablando con pastores de La Rioja y demás. No puede ser que haya pueblito que tiene 800 habitantes, 700 habitantes y no tenga un testimonio de Cristo. En Argentina estoy hablando, no estoy hablando en Uganda, en África, en China, en Argentina. Hermano, hay pueblos en Argentina que no tienen testimonio de Cristo y nosotros estamos contentísimos poniendo cartelitos en Facebook todo el día. Nos anestesió la tradición religiosa. ¿Quién va a ir a esos lugares? ¿Quién va a decir yo siembro 6 meses de mi vida para ir a hacer algo en ese lugar? O siembro un año de mi vida, o siembro mi vida en ese lugar. Deme un ratito. Aguante, respire hondo. Y seguimos, respiremos hondo. La principal obstáculo, ¿saben cuál es? La tradición. Es el principal obstáculo que tenemos. ¿Qué dice la tradición? Yo, pastor, ¿qué me decía la tradición a mí cuando salía al ministerio? ¿Qué es lo que me decía mi pastor cuando salía al ministerio? ¿Qué es lo que debo hacer para tener éxito? La tradición te dice, compren un terreno, edifiquen un templo, evangelicen haciendo campañas, o por las plazas tocando la guitarrita, o por los hospitales, o por las casas tocando puerta a puerta, ganen a gente y tráiganla ¿a dónde? Al templo. Y si viene mucha gente y el templo es el más grande de la ciudad, entonces la tradición te dice, bien hecho. Ahora tenés un templo grande, lleno de gente, con muchas actividades prácticamente todos los días para todas las edades. Tenés ministros preparados para atender las demandas de las actividades eclesiásticas del templo y la gente viene cada semana para pasar unas horas frente a alguna actividad. Y la centralidad de la iglesia es el culto. Hermano, así no llenamos ni una cuadra con el Evangelio de Jesucristo. Así no vamos a ser discípulos jamás. Así no ganamos ni la casa de los 2 lados que tenemos. No ganamos a nadie. No existe la iglesia de esta manera. Pasamos inadvertidos. No, hermano, ¿cómo vamos a pasar inadvertidos si cuando estuvo el aborto estábamos todos con el pañuelito celeste? Pasamos inadvertidos. No, pero pastor, ¿usted qué está diciendo? Si sabe qué, ahora no sé qué. Pasamos inadvertidos. No existimos como iglesia. Porque tengamos el culto más grande, el lindo cartel, tengamos el mejor escenario, todas las luces, todo lo mejor que vos quieras, y le pongamos la mejor puesta de escena, pasamos inadvertidos como iglesia. No existimos como iglesia. Porque la iglesia tiene una función de ser, tiene una razón de existir, hacer discípulos. La comunión y hacer discípulos. ¿Nosotros qué hemos hecho? Culto y creyentes. Hemos hecho culto y hemos hecho creyentes. La iglesia tenía comunión y tenía discípulos. Debemos volver al diseño. Si estamos hablando de las misiones, no me estoy yendo de la misión. Estamos hablando de que la misión es hacer discípulos y debemos multiplicar discípulos a lo largo de toda la tierra. Pero para eso debemos romper la tradición. Regresemos al diseño. ¿Cuál fue el diseño de Cristo? Las casas, la comunión y el discipulado. Las casas, la comunión y el discipulado. ¿Sí? Grabátelo, escribirlo en algún lado, repetirlo en voz alta. La casa, la comunión y el discipulado. A eso me tengo que dedicar. Si realmente quiero ver el gobierno de Cristo establecido en mi ciudad, o al menos en mi barrio. ¿Cómo revertir esta realidad que hace décadas vemos repetirse una y otra vez? ¿Cómo dar a luz una iglesia como aquella que puso al mundo patas para arriba? Porque, hermano, la primera iglesia puso al mundo patas para arriba, no sabían cómo pararlo ya. Lo tiraban al foso de los leones, se comían a 10 y se multiplicaban 100. No sabían cómo pararlos. ¿Cómo dar a luz una iglesia que se multiplique y que gobierne sobre regiones enteras? La iglesia no gobierna, hermano. Pensamos que la iglesia va a gobernar porque tengamos un candidato a presidente, un candidato a intendente, No entendimos nada de lo que es el gobierno si estamos pretendiendo eso. No, hermano, cuando tengamos representantes nuestros en la política no va a cambiar nada. Nada va a cambiar. Porque el gobierno no se da desde los ámbitos de las... A ver, quiero que entiendan algo. El gobierno que Dios quiere establecer no se da desde las instituciones.
ni de la institución política, ni de las instituciones religiosas. El gobierno que Cristo quiere sobre la tierra es un gobierno personal y desde las casas. Sin duda la respuesta está en las casas. Las casas fueron y son en algunos países el centro de la vida de la iglesia. La doctrina apostólica, la comunión, el partimiento del pan y la oración deben tener como prioridad el ámbito de una casa. Hermanos, nosotros nos reunimos una vez al mes, una vez cada 15 días cuando podemos. Ahora estamos deseosos, este fin de semana nos vamos a reunir. Este fin de semana nos reunimos. Nos quieren venir a visitar ahora este fin de semana que hablaban con mi señora, un matrimonio de pastores con alguna gente de su iglesia que son de Burlingame, quieren venir a visitarnos. A ver cómo es que nosotros nos reunimos. Y le dijimos, pero miren que ustedes no se van a encontrar lo que siempre ven en todos lados. Acá venimos a comer. Nos sentamos en una mesa, comemos la rica comida que trae Aníbal, que trae Silvia, ¿sí? Nos sentamos a comer, tenemos tiempo de charla, tiempo de conocernos, tiempo de hablar, tenemos un tiempo de compartir la doctrina apostólica, tenemos un tiempo para orar, tenemos un tiempo para si nos da el tiempo, que antes que venga la lancha, para poder celebrar la cena del Señor. Nos juntamos para eso, nos juntamos a tener comunión, no hay culto acá. Hermano, nosotros hace, no sé, mi señora está ahí, que no me deje mentir, pero creo que el último culto que nosotros hicimos, el último culto, fue cuando todavía insistíamos con el culto allá en Uruguay. Pero después ahí nunca más hicimos un culto. No hicimos culto. No hacemos más culto. Y creo que hacíamos culto con 5 o 6 nomás en la casa de Silvana. Y acá en la isla creo que hicimos una vez o dos, pero después ya fue. A ver, miren lo que está subrayado ahí, usted lo puede leer. Dice, la comunión y el discipulado debe reemplazar el culto y la predicación si es que queremos regresar al diseño que dio a luz discípulos de Jesús en toda la tierra. Lo repito y lo leo despacio. La comunión y el discipulado deben reemplazar el culto y la predicación si es que queremos regresar al diseño que dio a luz discípulo de Jesús en toda la tierra. ¿Saben por qué? Porque primeramente, lo más importante que puede pasar cuando uno en una casa se junta a tener comunión, es que hay edificación mutua, cosa que en el culto no lo hay. En el culto no hay edificación mutua. Hay uno que está edificando y los demás están escuchando. Y nadie participa. Y ni se te ocurre en algún lugar levantar la mano y querer opinar de lo que el que está predicando. Porque te sacan con seguridad para afuera. Te agarra uno de seguridad así y te saca para afuera. Así que, ¿cómo va a interrumpir el pastor? Tradición. Queremos volver a la misión. Queremos hacer discípulos, pero todavía tenemos un ídolo. Tenemos un ídolo que está bien plantadito por cultura y que se llama culto. Hermanos, permítanme decir, hasta que no erradiquemos el culto, no vamos a ver discípulos. ¿Tan así de radicales? Sí, tan así de radicales. Y tengo toda una explicación de por qué esto es así, y vuelvo a repetirle, vaya a ver, ¿sí?, las 7 clases de ministro de Cristo. Ahora, les voy a mostrar ahora así rapidito, ¿sí?, porque hoy me voy a extender 10 minutitos, 15 minutos más. Les voy a contar así rapidito cómo es que yo pude ver a través de la Escritura, ¿sí?, las cosas que hizo Pablo, por ejemplo, principalmente Pablo. Uno leyendo con entendimiento y prestando atención, uno va viendo cómo es que se movía la iglesia. Y nosotros de alguna manera aplicamos este diseño cuando estuvimos en nuestra ciudad, Recife, cuando recién arrancábamos, durante 4 años lo hicimos luego también ahí en José León Suárez, en la zona de San Martín, cuando estábamos allí que trabajamos las casas. Y también lo intentamos hacer en Uruguay, después ya volvimos, intentamos hacerlo en la isla, no funcionó porque, bueno, nosotros estábamos todo en un proceso, pero ahora estamos retomando este diseño y queremos reproducirlo, no solamente acá, sino hasta donde el Señor nos permita reproducirlo. Por eso hay gente que está aquí conmigo, ¿sí? Aníbal, Patricia, Silvia, bueno, Graciela está allá en Misiones, ¿quién más? Daniel y Mónica, que este fin de semana vienen de la costa y van a estar con nosotros. Les digo, hermano, prepárense para este domingo. Va a estar picante este domingo acá en la isla. Va a estar picante.
¿Por qué va a estar picante? ¿Por qué va a estar filoso el pastor predicando y hablando? No predicando, enseñando. Porque es tiempo de que empecemos a aplicar todo lo que venimos aprendiendo. Lo dejo para la intimidad nuestra. Nos vemos el domingo. Vuelvo acá. Nosotros necesitamos reproducir un diseño que no es el diseño del pastor Lonzi. No es el diseño de cualquier pastor que está acá en la tierra. Es el diseño que la iglesia usó y utilizó para reproducir esto que Pablo decía. Lo que viste en mí, enseñar a hombres fieles que a la vez lo enseñen a otros. ¿Dónde? En las casas. Repito, lo que vamos a ver ahora es lo que Pablo hizo con Timoteo, Timoteo con hombres fieles lo hicieron con otros en las casas. Esto es lo que hicieron. Ellos entraban en contacto por medio del Espíritu Santo. Necesitamos entrar en contacto con las personas que el Espíritu Santo nos guía. Hermanos, parecemos los mormones o parecemos los testigos de Jehová golpeando puerta por puerta. Vamos a una plaza y gritarreamos un poco, pegamos unos gritos y pensamos que la gente nos va a venir. Se van a acercar los que son cristianos y nada más. O alguno que justo una canción que le pegaste le pegó en el alma y vino triste a escucharte. Porque estaba mal y justo la canción lo trajo. Pero, hermanos, necesitamos ser guiados por el Espíritu. Pedro fue a la casa de Cornelio. Felipe fue al carro del etíope. Pablo fue guiado a Lidia cuando estaba orando al lado del río. Pablo fue guiado a Aquila y Priscila. Apolo fue guiado, Aquila y Priscila fueron guiados a Apolo para predicarle el verdadero evangelio. Y así podemos encontrar miles de casos en el libro de Hechos y en la carta de los apóstoles. Necesitamos ser guiados por el Espíritu, hermano. Dejemos ya las estrategias geniales que nosotros mismos inventamos. Espíritu Santo, ¿dónde están los que van a nacer de nuevo? Es mi oración. Estoy a los gritos orando todos los días acá en la isla. Señor, ¿dónde están los que van a nacer de nuevo aquí en la isla? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los quiero encontrar. Ponémelo delante mío. ¿Dónde están? Luego que los encontré y le prediqué, concretar una visita a su casa. ¿Por qué a su casa? Si no me puede recibir en su casa, porque a veces, por ejemplo, no sé, le predicaste justo a una mujer que el marido rechaza el evangelio y no quiere que vaya a la casa, o viceversa, o ni siquiera tiene casa, no importa, anda a tomarte un café al McDonald's, anda a tomarte, no sé, andate, sentate en una plaza, al lado de un río, pero lo importante es que vos tengas una reunión íntima con esa persona, cara a cara. Y si es un lugar en su casa, mejor todavía, porque es el lugar donde más cómodo se siente. Presentar el Evangelio a la persona y su familia. ¿Recuerdan cuando Pablo, por ejemplo, sale de la cárcel, se derrumba la cárcel por el terremoto, viene el carcelero, sí, usted conoce la historia, el carcelero lo lleva a la casa y él le predica al carcelero y a toda la familia. Y se queda toda esa noche con ellos, los bautiza. Hermanos, todo pasa por las casas. Y nosotros, por ejemplo, hemos entendido, como le enseñé la semana pasada, que la evangelización es un proceso y somos fieles a enseñar estos 8 fundamentos. No lo enseñamos como clase, así que sacamos el manual del... No, pero sí son los puntos que queremos hablar con esa gente. Días atrás estábamos hablando con un matrimonio nuevo que recién estamos conociendo, que no importa que tengan años en el Evangelio, para nosotros son todos arrancan de cero y a todos le predicamos de cero. Y en la conversación, yo no arranqué por redención y justificación, pero se dio a hablar de la vida en el Espíritu, entonces le hablé de la carne y del Espíritu, punto. Uno de los fundamentos que tenía que hablar lo hablé. Y como otros todavía no entendieron qué pasó en la cruz, le hablo de la redención y de justificación. Y otros todavía no se sienten que Dios los ama y que Dios los perdona, y le hablo de la reconciliación. Y otros todavía no entienden qué es la iglesia, le explico qué es la iglesia, qué es el cuerpo de Cristo. No importa, pero lo importante es que estos fundamentos se los pongamos en la vida de la gente, para que realmente sean evangelizadas. Nosotros, por ejemplo, una vez que terminamos de tocar todos estos temas, lo hacemos, cuando arrancamos con alguien, vamos toda la semana, si es posible, a ver a esa persona. Si no podemos ir a la casa, hacemos videollamada para poder hacerlo, pero tenemos el objetivo de que estos 8 fundamentos los reciban. Y muchas veces estos fundamentos no es que, a ver, sentate que te voy a enseñar una clase. No, no, en la charla que vamos teniendo, vamos guiando la charla para poder enseñar esto. Luego que enseñamos eso, ¿qué hacemos? Una vez que vemos que esa persona, como decíamos la semana pasada,
que realmente aceptó el gobierno de Cristo y quiere iniciar una nueva vida, comenzamos un discipulado para formar la imagen de Cristo en esa persona. Y ese discipulado tampoco es un manual. Ese discipulado también sale de las conversaciones que vamos teniendo con las personas. Nos van contando sus experiencias, su vida, las cosas que todavía no pueden resolver, y ahí está el consejo de Cristo, no nuestro, el de Cristo, lo que Cristo dice. Eso es lo que se debe hacer, lo que hacían los primeros cristianos. A esta altura, la vida de Cristo se está reproduciendo en las personas que están en esa casa. Está empezando a crecer Cristo en ellos. Están comenzando a manifestar la imagen de Cristo. Está empezando a haber cambios en su vida. Pero ahora, ¿qué necesitamos? Que esta vida que ellos van teniendo se multiplique en otras personas y en más casas. Ahora, quiero que quede claro esto. Y en más casas. No tenemos que concentrar todo en una casa, porque si concentramos todo en una casa, hacemos lo mismo que en el templo. El Evangelio no es para concentrar, el Evangelio es para expandir. No para concentrar, es para expandir a la hora de hacer discípulos. Aclaro esto, a la hora de hacer discípulos, el Evangelio es para expandir, no para juntar gente en una casa. Vengan 20 que los voy a discipular. No, error, le erramos feo. Vamos a la casa, en la intimidad de su casa los discípulos. El juntarlos en un lugar tiene que ver con una de las reuniones que la iglesia tenía, que era la reunión de comunión. La reunión de comunión, de edificación mutua, de compartirle alguna enseñanza, de orar juntos, lo que sea. Porque había más de tipos de reuniones que no me voy a poner ahora a explicarlas, están en la escuela de Ministro de Cristo. Si usted después todo lo que dije en la escuela de Ministro de Cristo no la mira, hermano, ¿qué quiere? Le tengo que hacer una publicidad. Tengo que pagar una publicidad para que vayan y digan, vean. Ahora, ¿cómo hacemos para multiplicar esta vida? Y para que se multipliquen más casas. ¿Qué es lo que hacían ellos? Lo que has aprendido de mí, esto enseña a hombres fieles que a la vez lo enseñan a otros. Examinan la casa, ¿sí? Aquellos que han alcanzado cierta madurez, no solo en conocimiento, sino en la manifestación de la vida de Cristo, y llevarlos con vos a una casa, a otra casa nueva. Ejemplo, de repente tenés 3 personas en una casa, que es una familia, ahí ves que uno va agarrando más viaje que otro, va creciendo más la fe, va entendiendo más, va conociendo, pero a la vez también va siendo transformado por Cristo. A esa persona, de repente, como está encendida en Cristo, como está llena del Espíritu, como está siendo transformada, va a empezar a predicarle a la gente. Y de repente te va a decir, ¿vos sabés que le prediqué a un compañero de trabajo? Ah, sí, ¿dónde vive? En tal casa, concretado una visita y vamos. Y lo acompañás a la casa del compañero de trabajo. ¿El compañero de trabajo no te puede recibir en la casa? Bueno, nos juntamos a tomar un café. Nos juntamos a la orilla del río a pescar, no sé, pero la cuestión es que vayas a la casa o a donde sea, que te encuentres con el compañero de trabajo de la persona que vos estás discipulando y que juntos le presenten el Evangelio. Y que comiencen todo el proceso con esa persona de vuelta. Así se multiplica esto. Claro, hay que trabajar para esto. Tenemos que dedicarle un tiempito a esto, ¿no? Un tiempo de 24 horas, más o menos. Ahora, ¿qué hacemos en esa nueva casa? Reproducimos lo mismo que en la casa anterior, con la única diferencia que ahora nuestro colaborador va a participar de la enseñanza. Me voy con este hombre, con este discípulo, me junto con su compañero de trabajo, le presento el Evangelio y lo dejo que él también participe. Y luego cuando nos empezamos a reunir por semana, lo dejo que él participe. Y cuando veo que él va bien, me corrí y lo dejé solo. Y que siga. Y que siga, hermano. Usted va a decir, pero no está preparado. ¿Quién dijo, ¿y quién dijo que nosotros estamos preparados? ¿Quién dijo que nosotros estamos tremendamente preparados para hacer esta tarea? Si yo tomara hoy acá una evaluación a todos ustedes, que me hablen de redención, que me hablen de la nueva naturaleza, que me hablen de la reconciliación, que me hablen del Señor de Cristo y un montón de cosas, yo no sé si están todos preparados. No sé ni yo si estoy preparado. Pero lo importante es que por lo menos tengamos una idea. Y lo importante es que lo que compartamos, lo entendamos, lo vivamos. Hay gente que de repente tiene 3 meses en el Evangelio y que tal vez se va a multiplicar más que hace uno que tiene 20 años. Fue nuestro caso cuando arrancamos en el Evangelio, hermano. Mi señora le puede dar testimonio.
íbamos al culto, y de repente en el culto había 200 sillas, y nosotros nos sentábamos en un costado donde había 50 sillas, y detrás nuestro estaban las 50 personas que nosotros visitábamos en las casas, que se estaban multiplicando. Y teníamos menos de un año de cristianos. ¿Qué fue lo que hicimos? Simplemente lo que me enseñó mi pastor, lo compartí. ¿Me equivoqué? Sí, saben las veces que me equivoqué. Seguramente metí la pata 20.000 veces, pero acá estamos. Funcionó de alguna manera. Y les puedo asegurar que mucha gente que ministramos con mi señora, hoy, algunos son pastores, algunos han sido enviados a otras ciudades a pastorear. Valió la pena. Sí que se multiplicó. Ahora, llegará un tiempo donde el colaborador estará listo para ser enviado a hacer la tarea evangelizadora porque fue entrenado en la práctica y podrá reproducir lo mismo en cada casa que entre. Lo que aprendiste de mí, enseñaré a hombres fieles, que a la vez hombres fieles enseñen a otros. Entonces, yo le enseño a este discípulo le enseña luego a su compañero de trabajo, y tarde o temprano, todo el proceso que haga con su compañero de trabajo va a hacer que su compañero de trabajo le predique, no sé, un familiar, un amigo, y así se empieza a reproducir todo. Estamos hablando de discipulado, no estamos hablando de juntarnos como iglesia. Separemos las cosas. Luego vendrá el tiempo de juntarnos como iglesia. Estamos hablando de discipular. Separemos las cosas. Estamos hablando de la multiplicación de la vida y del gobierno de Cristo en las personas y en los hogares. De eso estamos hablando. Ahora, ¿qué ocurrirá si somos fieles a este diseño? Veremos familias enteras reconciliadas con Dios por medio de Cristo. Veremos familias viviendo bajo el gobierno de Cristo. Hermano, cuando una familia se entrega al gobierno de Cristo, esa familia es luz en ese barrio. Es luz, todo empieza a ser transformado. ¿Qué ocurrirá si somos fieles a este diseño? Veremos hijos de Dios con gozo por poder colaborar con el Evangelio. ¿Saben la cantidad de gente que yo he visto amargada, tremendamente amargada, porque en sus cultos y en sus templos no le dan lugar para predicar el Evangelio? Amargada, triste, paradas, estancadas en el propósito de Dios, porque no le dan lugar. Claro, porque el lugar para predicar es el púlpito. Tenemos un púlpito, pero tenemos miles de casas para ir a predicar. No nos peleemos por un púlpito, peleémonos, si nos vamos a pelear, peleémonos por las miles de casas que hay para predicar. Entonces, cuando uno va, se llena de gozo. Yo recuerdo los primeros tiempos con mi señora que está ahí, ella podría dar testimonio. Había mucho hasta un cronograma, en qué horario trabajábamos, quién se quedaba a cuidar a los chicos, quién salía, cuando uno iba, el otro venía, y terminábamos el día, ni la tele prendíamos. Ni a qué tiempo no había tantas redes sociales como ahora, pero ni nos ocupábamos de eso, nos sentábamos a contar con gozo lo que habíamos vivido cada uno en una casa que había ido. Y se nos hacía de madrugada diciendo, ¿sabés qué bárbaro estaba predicando esto? Y Dios me enseñó a mí esto mientras estaba predicando y estaba enseñando, y es glorioso lo que pasa. La iglesia crece también, la iglesia, hablando de las personas, crecen en gozo y crecen también en una experiencia que les transforma la vida cuando les damos lugar. ¿Saben cuál fue la filmina? Qué viejo. Lo que me faltó compartir en la semana pasada de cómo hacer discípulos, me faltó la parte de delegar. Necesitamos delegar. Necesitamos creer que las personas pueden hacer lo mismo que hago yo o mejor todavía. ¿Qué ocurrirá si no somos fieles a este diseño? ¿Qué es lo que nos va a pasar? Si nos quedamos solo con una casa, tarde o temprano la obra que allí comenzó no prosperará. ¿Por qué? Porque lo que no se multiplica, se muere. Lo que no se multiplica, se muere. Hay una estadística que en los últimos 10 años los templos evangélicos se están vaciando. Los que retienen a la gente son porque tienen todo un programa para retenerlo a través de entretenimiento, lindos mensajes para el alma, y ahí están. Pero hay la realidad, los templos evangélicos se van vaciando. Y nosotros queremos reproducir en las casas lo que hacemos en los templos. ¿Saben qué va a pasar? Las casas se irán vaciando. Porque el diseño no es juntar gente. El diseño es multiplicar la gente y multiplicar las casas. Hasta el día de hoy siempre lo cuento y lo voy a contar rapidito. Estaba enseñando en Mar del Plata.
un templo, 500 personas más entraban. Estaba allí enseñando. En un momento, enseñando de misiones, obviamente que había poquita gente, porque cuando habla de misiones no vienen todos, ¿viste? Algunos vienen. Entonces, termino y toda la gente se va a tomar un café. Entonces, cuando uno está enseñando durante 1 hora, 2 horas, lo que quiere hacer es sentarse. Entonces yo me senté, mirando hacia adelante. Cuando miro hacia adelante, el Señor me dice, mira el púlpito. Y le digo, sí, Señor, ahí está el púlpito. Ahora mira las sillas. Sí, Señor, miro la silla. Decime, ¿qué ocupa más lugar? ¿El púlpito o la silla? Señor, es evidente, es obvio, la silla ocupa más lugar. Bueno, yo no ahora imagínate el púlpito como el templo y las sillas como las casas. Quiero decirte algo, yo gobierno desde las casas, no desde los templos. Y ese día mi cabeza hizo ¡buf! Explotó en 1000 pedazos. Y miren que tengo una cabeza grandota, explotó en 1000 pedazos. Porque lo pude ver, lo pude terminar de entender. Hemos querido gobernar ciudades enteras, transformar la vida de ciudades enteras. Hemos orado, hemos ayunado, nos hemos metido días, 40 días en ayuno, hemos intercedido y todo sigue igual. ¿Por qué? Porque lo queremos hacer desde los templos. Dios no gobierna desde los templos, Dios gobierna desde las casas. Desde los templos necesito 1, 2, 3, 4 ministros para manejar todo eso. Desde las casas necesito miles de ministros. Todos tenemos que recuperar el sacerdocio que Dios nos dio. Somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Vos sos un sacerdote, vos sos una sacerdotisa de Dios. Todos lo somos. Pero la tradición nos quitó esa posibilidad de hacerlo. Ahora, ¿cómo haremos cómo haremos entonces para ser entrenados y para tener comunión si no tenemos un templo? ¿Cómo haremos? A ver, miren, todos los que están acá podrían abrir el micrófono, los que están con nosotros, y decir que sí se puede. Y no tenemos templo. No tenemos un lugar de reunión. ¿Qué es lo que hacemos? Dice aquí, periódicamente buscaremos encontrarnos para tener un día de comunión donde podamos ser edificados mutuamente como iglesia. Esto es lo que hacemos. Y cuando no podemos juntarnos para tener un día de comunión, ¿qué es lo que tenemos? El Zoom. Nosotros como iglesia, como comunidad cristiana, tenemos toda la semana un día donde nos juntamos, ahí sí abrimos el micrófono, nos saludamos, vemos cómo estamos, cada uno cuenta cómo está, compartimos, leemos la escritura, la compartimos, aprendemos juntos, oramos juntos. Ese es el espacio que encontramos. Ahora, permítanme decirle algo más. Nosotros, al menos nosotros, no sé, los que están acá, ojalá lo puedan hacer. Dios quiera que lo hagan. Pero nosotros, ¿en qué vamos a trabajar en los próximos años? En multiplicar la vida y el gobierno de Cristo por las casas, en llevar este diseño hasta lo último de la tierra. Germán Ibero en Córdoba, Daniel y Mónica en la costa, Aníbal en Capital, Silvia ahí en Banfield, Silvana en Carmelo, Uruguay, Graciela en Misiones. Escuchen lo que estoy diciendo porque esto lo vamos a multiplicar en cada lugar. Y todos aquellos que quieran que le ayudemos, les vamos a ayudar. Porque nosotros también lo estamos tratando de entender por completo. Nos cuesta entenderlo porque todavía tenemos tradición. Me gusta cuando hablo con Graciela que siempre me dice, tengo que desaprender para volver a aprender. Sí, 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 sí. Tenemos que romper estructuras que tenemos. Siempre se hizo así, pero nunca nos preguntamos por qué siempre se hizo así. Ahora, antes de ir a la conclusión y vamos terminando. Antes de ir a la conclusión y vamos terminando. Nosotros necesitamos entender que Dios nos está hablando por su Espíritu en este tiempo. Que cada vez que la iglesia se multiplicó fue porque vino una persecución. Cada vez que la iglesia se quedó cómoda en un lugar, vino la persecución y la persecución empezó a dar discípulos por todos lados. Porque la persecución llevó a la gente a las casas, la persecución llevó a la gente a la montaña, al mar, al arroyo, al río, a esconderse. Y ahí donde se daba la comunión mutua, cara a cara, es donde empezó a multiplicarse la iglesia. Siempre fue así. Siempre fue así. Por eso que nosotros tenemos que romper la tradición. Y permítame, vamos a la conclusión, así vamos terminando. Se la voy a leer, porque esto es algo que escribí hace un tiempo, se lo leo así, no les quito mucho tiempo. Necesitamos volver a las casas e invadir los barrios con el Evangelio. No puede ser que el gobierno de los barrios los tengan los brujos o los punteros políticos o las manzaneras establecidas por los políticos. El gobierno de los barrios debe ser de la iglesia y eso se logra desde las casas. Un pastor no puede saber sobre la vida de los vecinos menos que un puntero político, un pastor, un líder, quien sea.
No puede tener menos llegada a las casas de la gente que un puntero político. No puede ser reemplazado como consejero de la gente por un curandero o por un brujo de un barrio. Hermano, la gente no nos puede reemplazar a nosotros por un curandero o por un brujo para pedir consejo. Tenemos el consejo nosotros. Tenemos la sabiduría de Cristo, tenemos la verdad. Necesitamos revertir esto urgente. Acá le voy a decir por qué estamos así. Porque la cultura romana nos dejó un modelo de templo que centraliza toda la actividad espiritual en un solo lugar, haciendo a las personas templo dependientes. En muchos casos, celosas de funciones eclesiásticas, encerradas por muchas horas semanales en cuatro paredes, ajenos a la realidad de la sociedad que les rodea en el templo. La cultura romana nos dejó un paradigma en la mente que pasa de generación en generación. La figura de un templo, un altar, un sacerdote, un ofrendario y muchos bancos con gente que pasa la vida anestesiada, esperando que la religión le diga cómo debe vivir o le solucione los problemas familiares o sociales. Es el modelo que la Iglesia imperial nos dejó. Hermano, ¿quieren que les recomiende un libro? Les recomiendo dos libros. Dos libros recomiendo. La Iglesia Reconfigurada, y hay otro libro que te va a explotar la cabeza, que se llama, y ya me olvidé cómo se llama, no, me acuerdo, dice, paganismo en tu cristianismo. O sea, en tu cristianismo hay paganismo. Y cuando empecemos a ver por qué hacemos lo que hacemos, nos vamos a dar cuenta que estamos más cerca del paganismo que del verdadero cristianismo. La cultura romana, la iglesia imperial te instaló el templo, te instaló un altar, te instaló un sacerdote, te instaló un ofrendario y luego con el tiempo te instaló los bancos también. ¿Qué hizo la iglesia evangélica desde Lutero en adelante? Reprodujo lo mismo. Nada más que en vez de la mesa grande está el púlpito, en vez de los bancos está la silla, en vez del altar levantado está la plataforma. En vez de que todos nos edifiquemos mutuamente, en vez de un sacerdote hay un pastor o un líder. Estamos impregnados de la cultura romana. Y en cuanto a la vanidad y todo lo que buscamos en la iglesia, estamos impregnados por la cultura babilónica. Es un espíritu, hermano. Lo que nosotros vivimos es una cuestión espiritual y no lo queremos ver. Y si lo vemos, no lo queremos enfrentar, porque para enfrentarlo hay que romper todo lo que tenemos. Hay que cambiar de raíz todo lo que hacemos, si realmente lo queremos enfrentar. La cultura romana nos quitó la figura del cuerpo de Cristo, gobernando por las casas y nos metió dentro de un templo. ¿Ustedes saben cómo comenzó toda esta historia? Toda esta tradición que nosotros hemos cambiado un poquito, pero sigue siendo lo mismo. Los romanos, el César, enviaba a matar ¿a quién? Al liderazgo cristiano, para que la doctrina apostólica no se reproduzca, para que ellos pierdan el diseño. Y una vez que perdieron el diseño y quedaron sin saber cómo seguir, los conquistó, haciéndolos ciudadanos romanos realmente a los cristianos y dándole, ¿sí?, la catedral como lugar de reunión. Entonces ellos creyeron que eso estaba bárbaro, que era un gran avance, y eso era la cárcel en que hace 1800 años la iglesia está metida. La cultura romana nos quitó el gobierno de los padres espirituales en las casas. Dice, para que el sacerdote y la religión gobiernen desde el templo. Hermano, Dios siempre pensó que el padre de familia, la madre, tienen que gobernar a sus hijos, tienen que ser los consejeros de sus hijos. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que hemos hecho? En primera instancia el cura y después el pastor sean los que nos digan cómo criar a los hijos, o que ministren a otros hijos. Y en vez de que el gobierno esté en la casa, el gobierno está en el templo, o en el auditorio, como le quiera llamar. El imperio romano hoy sigue en pie, y no solo gobernando desde el Vaticano, sino también gobernando en la mentalidad, aquí en la cabeza, en la mentalidad de los hijos de Dios, que creemos estar libres de su gobierno, pero en realidad, de generación en generación, seguimos con el mismo paradigma instalado. La iglesia se reúne en templos. Es un paradigma que se reproduce de generación en generación. Entonces, tenemos templos, tenemos culto, tenemos creyentes, pero no tenemos discípulos. No multiplicamos la vida de Cristo. Por misericordia de Dios,
En alguno de esos templos, en alguno de esa religión, Dios obviamente que tiene planes específicos, y hay gente que sí que se levanta como discípulos, pero son los menos. Son los menos. ¿Seremos una generación que rompa este paradigma romano? Yo les pregunto. ¿Lo haremos alguna vez? ¿Cumpliremos con la misión de Cristo de hacer discípulos por las casas como Él nos enseñó? ¿O seguiremos encerrados en este paradigma, en esta cultura, en esa tradición? ¿Seremos la generación que retome el diseño original para el cuerpo de Cristo? En verdad, no podemos responder a estas preguntas, pero tenemos esperanza de que una luz en cuanto a todo esto va creciendo cada vez más entre nosotros. Tal vez no lleguemos a verlo, tal vez sí, pero de algo estamos seguros. Dios está trayendo luz a la iglesia. Y si no lo alcanzamos a ver nosotros, creemos que nuestros hijos y nuestros nietos verán esa iglesia gloriosa gobernando regiones enteras desde las casas. Porque les puedo asegurar algo. Y acá en Sudamérica están todos muy tranquilitos como si no va a pasar nada. Ya hay persecución en Nicaragua, ya hay persecución en México, ya hay persecución en Colombia, ya hay persecución en Perú, hay persecución, va a haber persecución cada vez más en toda Latinoamérica y van a empezar a cerrarte los templos. Te lo van a empezar a cerrar. ¿Es una utopía? No, en verdad no lo es. Cada vez que vemos surgir este diseño de iglesia por las casas en países donde congregarse en templos cristianos está prohibido, se acrecienta nuestra fe de ver en todo el mundo la iglesia organizada en casas gobernando de ciudades enteras. ¿Cómo saber si vamos camino a ser la iglesia que Pablo dejó por revelación de Cristo? Repito, ¿cómo sabemos si vamos camino a ser la iglesia que Pablo dejó por revelación de Cristo? Muy simple. Si podemos responder a la forma que haríamos iglesia, si en algún momento el gobierno nos impidiera reunirnos en templos, entonces podríamos decir que hemos entendido el diseño de Dios para su iglesia. Esto lo escribí 2 años antes de que venga la pandemia. 2 años antes de que venga la pandemia. Y cuando llegó la pandemia, Dios me respondió la oración. Dios me respondió esto. En verdad, mucha gente no sabía qué hacer. Mucha gente entró en crisis. Muchas congregaciones entraron en crisis. Crisis, pero tremendas crisis. ¿Y ahora qué hacemos? No nos podemos juntar más. No podemos tener más culto. No podemos juntar más dinero. No podemos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hubo iglesias que cerraron, hermano. Congregaciones que cerraron, nunca más se volvieron a abrir. Gente que, entre comillas, se perdió, ya estaba perdida. Nunca entró en Cristo. Le quitaron el templo, le quitaron el culto y no supieron qué hacer de su vida. Entraron en crisis porque ahora no tenían ese lugar donde siempre iban, a hacer lo que siempre hacían. Y muchos arrancaron a empezar a predicar por las redes sociales, cosas que nunca en su vida habían hecho. Y empezaron a ¿qué? A hacer el mismo formato que hacían en el templo, pero ahora por Facebook, por Instagram, lo que sea. Hermanos, seguimos sin saber qué hacer si algún día nos cierran los templos. Y quiero decirle algo, ya pasó y puede volver a pasar. Siempre van a tener una excusa para cerrarte el templo. Es más, Dios va a permitir que pase. De hecho, esta pandemia pegó un sacudón terrible a toda la humanidad, en diferentes áreas, a todas las instituciones, pero creo que a la que más le pegó fue a la iglesia. Porque la iglesia, si no tiene un templo y hace un culto, no sabe qué hacer. La mayoría no sabe qué hacer. Voy terminando. ¿Quiénes harán esta tarea por las casas? ¿Quiénes van a hacer esta tarea de multiplicar discípulos por las casas? ¿Quiénes se van a tomar el tiempo de formar una persona, acompañar a esa persona para que a su vez forme a otro y después soltarla y seguirla y ver cómo va creciendo todo eso? ¿Quién lo va a hacer a esto? ¿Saben quién lo va a hacer? Los que están crucificados. Los muertos a la vida almática que viven solo para Cristo. Aquellos que viven para hacer la voluntad de Dios y quieren ver en sus días el real señorío de Cristo en sus vidas, en las casas y en las ciudades. Aquellos que no viven para sí mismos, sino para el propósito eterno de Dios y para la misión de Jesús para su iglesia. Aquellos que puedan superar la vida gobernada por las necesidades humanas y puedan vivir en la realidad de Dios supliendo su necesidad.
no vivir para tu necesidad, sino vivir para su necesidad. Y como decía Pablo, pues si no anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Pablo, el hombre que multiplicó la iglesia, multiplicó discípulos por toda la tierra, dice, me fue impuesta esta necesidad. Recuerde que él perseguía a la iglesia y el Señor lo encontró y le impuso esta necesidad. Ay de mí si no predico el Evangelio, porque predico el Evangelio no por necesidad mía, sino por necesidad de Dios. ¿Quiénes de nosotros, los que estamos reunidos acá esta noche, o los que van a ver este video después, o los que más adelante cuando suba este video a YouTube lo vean, quiénes de nosotros está dispuesto a romper toda tradición religiosa, a salir de una vida almática, a salir de estar todo el tiempo gobernado por nuestras necesidades humanas y diga, Señor, heme aquí, yo voy, yo lo hago? ¿Quién lo va a hacer? Nosotros cuando salimos de nuestra ciudad, yo tenía un trabajo, tenía una casa, dejamos la casa, renunciamos al trabajo y avanzamos lo que Dios quería. Y acá estamos. ¿Qué pasaría si Dios te saca del trabajo? ¿Qué pasaría si Dios hace que te echen después de 30, 40 años de estar ahí para que hagas la misión? Veo a algunos ahí en Córdoba que hacen carita. Hola. ¿Qué pasaría si Dios te saca? ¿Qué pasaría si Dios te jubila? Ahí a los que son más grandes de edad. ¿Qué pasaría si Dios dice, ya está, no trabajas más, te jubilo y ahora te mando a La Rioja? ¿Qué pasaría si Dios te saca de tu comodidad, si Dios te mueve el piso? ¿Qué harías con tu vida? ¿Entrarías en crisis o dirías, gloria a Dios, ahora estoy libre para predicar el Evangelio? ¿Y de qué voy a vivir? Y el Padre siempre te va a comer, no te preocupes. Debemos romper el gobierno del mundo y salir de nuestra necesidad si realmente queremos ser discípulos de Cristo, porque para ser discípulo de Cristo vas a tener que agarrar tu bicicleta, vas a tener que agarrar tu moto, vas a tener que agarrar tu auto, te vas a tener que ir en colectivo, en subte, en tren, lo que sea, recorrer lugares, llegar a las casas, sentarte y enseñar. Y eso demanda tiempo, demanda dinero, demanda tu vida. Y cuando vuelvas a casa, ¿con qué premio te venís? ¿Con una ofrenda? No, el premio de haber empezado a formar un discípulo de Cristo, y cuando lleguemos a su presencia tendremos ese galardón, que el Padre diga, bien hijo, bien hija, pasá, cumpliste la misión que tenías en la tierra. Hoy vimos cómo se forma una nueva comunidad cristiana. Luego de ver cómo se formaba una comunidad cristiana conforme al diseño original, nos queda ver cómo eran esas reuniones de los discípulos y la iglesia. La próxima clase veremos cuáles son los 4 pilares de una iglesia misionera, conforme al diseño de los apóstoles. Cuando hablo de una iglesia misionera, no hablo de una iglesia que está pensando enviar gente siempre a las naciones, que sí lo es. Hablo de una iglesia que vive en la misión. Cuando digo los 4 pilares de una iglesia misionera, hablo de la iglesia que se dedica a ser discípulos. De eso estoy hablando. Eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Y luego vamos a avanzar y la próxima clase de esa que siga, vamos a estar viendo y vamos a romper ese mito que dice, no, algunos nomás son misioneros. Así que se vienen clases muy así intensas. Y cuando terminemos las 12 clases vamos a estar listos para hacer como Pablo y su generación, poner el mundo pata para arriba. ¿Amén? ¿Lo creen? O quedaremos nosotros pata para arriba, no sé, pero algo vamos a hacer. ¿Sí? Muy bien, dejo compartir pantalla y como siempre me gustaría oírlos. A ver, el otro día me decían los que están con nosotros, ¿no? Dice, nosotros nunca compartimos nada porque, bueno, como queremos que compartan otros. Ustedes también pueden compartir, si quieren opinar, no hay problema. Sí, pero me gustaría que puedan, que 2 o 3 en esta noche, como siempre, me hagan una devolución de todo lo que hemos hablado. A ver, ¿quién quiere decir algo? ¿Me levanta la manito? ¿Pero y Germán? Sí, dale. ¿Pero y Germán van a compartir ahí? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, nosotros entramos un poquito más tarde, pero fue muy de mucha edificación todo esto y nos vemos reflejados hoy
caminando en este diseño original y lo estamos poniendo en práctica y vemos la diferencia que es estar en un culto, haber estado en un culto y hoy compartir la comunión, que nunca la hemos experimentado como hoy, esta comunión que realmente, lo que dijiste Jorge, es realmente una vivencia, es real. Este diseño es de Cristo y lo hemos visto, y no solamente lo hemos visto, sino que lo hemos experimentado, que realmente es así. Durante muchos años estuvimos en cultos, estuvimos en templos, y no en uno, sino en varios. Y caminar hoy con esta comunidad, haberte conocido también y poder haber experimentado esto, la verdad que a nosotros nos trajo mucha paz y saber de que estamos haciendo lo correcto ante Dios es realmente de edificación mutua, como venías diciendo, ¿no? Y por eso lo quiero compartir. Bueno, que Dios va añadiendo gente y uno tiene esto de ir expandiendo. No es una tarea fácil, pero Dios va añadiendo. Así que bueno, los animo a caminar en este diseño original, que es el diseño de Cristo para su iglesia. Bueno, Vero, gracias. Gracias por compartir. Damos fe de que ustedes están intentándolo cada día, orando y yendo, haciendo. Damos fe que eso está ocurriendo con ustedes y lo celebramos. Nunca dijo que iba a ser fácil. Nunca Dios dijo que iba a ser fácil. ¿Saben? Es difícil en la carne, es difícil en nuestra fuerza, pero cuando el Espíritu Santo lo hace es más fácil hacerlo, ¿no? Y yo digo, ¿no? Que nosotros, cuando realmente entendamos lo que Dios nos mandó a hacer, que es hacer discípulos, nos entreguemos por completo a su voluntad, Él va a hacer. Como decía recién, ¿no? Los que realmente viven crucificados y dispuestos para hacer lo que Dios quiere, van a ver esto. Van a ver cómo el Señor empieza a multiplicar todo esto, ¿no? En su vida, ¿no? Y a través de su vida. ¿Alguien más que quiera darme una devolución de lo que vimos hoy? ¿Alguien que quiera compartir? Sí, Dani. Ahí, Daniel, desde Mar del Tuyú. ¿Qué Tuyú? No te escuchamos, Dani. Abrí el micrófono. Ahí está, no te... Cerrá el tuyo. Cerrá el tuyo. Ah, porque ellos están así, están al lado sentados. Están los dos. Cerralo. Bajale la voz. ¿Ahora me escuchás? Sí. Sí, pero que Moni Bueno, salga, que Moni salga, que Moni salga porque vamos a hacer un lío. Salí. No, le bajabas la voz, era suficiente. Ahí está. Porque ellos son así. Están sentados uno al lado del otro, pero están los dos con una camarita, porque ellos no sé. Pero me gusta. Les cuesta compartir la cámara a ellos, no sé. Bueno, te digo que qué grande que es el amor de Dios, ¿no? Porque, como decís vos, Dios lo que mira son los corazones. ¿Qué pasa? Yo te digo, yo recorrí muchísimas iglesias y siempre estuvimos sirviendo en la carne, ¿sí? O sea, obedecíamos palabra de Dios, pero servíamos al hombre. Ahora resulta que en su gran amor y misericordia, Dios, como te dije, ve el corazón que tenemos, nos apartó para que realmente viéramos cómo se mueve el mundo, cómo son las etnias, ¿viste? Y para que veamos realmente cómo es el verdadero evangelio. Yo pienso que es eso. O sea, yo no tengo nada para ofrecer, no tengo sabiduría, no tengo fuerza, como si tengo, ahora estoy jubilado, me sobra el tiempo para hacer lo que quiera. Pero ¿qué ocurre? Reconozco, como dijo una vez mi hermana, que tenemos, sí, viste, la tradición, tenemos la cultura romana, que queremos con nuestra fuerza ir a hablar a la gente y agarrarlos y perseguirlos y correrlos, viste, no, ahora es el Espíritu Santo el que lo va añadiendo, y entonces no dejarnos mover por las emociones o los sentimientos, sino dejar que Él nos muestre cuál es la persona a la cual tenemos que evangelizar, ¿entendés? Entonces, yo pienso esto, que a los años que tengo, como le digo a mi mujer, todavía sigo, mejor dicho, aprendiendo, y ahora estoy aprendiendo de en serio.
¿Por qué? Porque ahora vos me estás mostrando por medio, o sea, Dios te puso a vos para que nos enseñes a nosotros y a nosotros que nos dé la sabiduría de aprender todo aquello que se refiere a lo que es el verdadero evangelio. Y yo creo que ya estamos... Dani, y ya lo aprendieron, Sí, ahora es para ponerlo por sí, práctica. sí, sí. Y nos falta mucho aprender todavía, nos falta muchísimo. Pero yo estoy dispuesto a salir a cualquier lado, te digo. No, Vamos no tengo... todavía. Ese No, jubilado no está entregado, vamos todavía. no, derrotado nunca. Muy bien, Poder estar de rodillas, pero no derrotado. Estoy en el piso, pero no acabado. muy bien. A ver, ¿quién sigue? A ver, ¿alguien más que quiera compartir? No sé si hay dos que levantaron la mano, no sé si es por de hoy o de ahora. No sé, Mariana o Alejandro, no sé si levantaron la mano o está de hoy, que yo no lo había visto. Sí, Ah, sí, hola, buenas noches, bendiciones. sí, Alejandro. Bueno, mirá, yo estoy muy gozoso de estar participando. El miércoles pasado no pude participar, pero estoy muy gozoso porque justamente yo tengo la misma visión con respecto al que me ha ministrado el Espíritu Santo y realmente me da mucho gusto y le agradezco a Dios que en este tiempo hayamos vuelto de a poco ir afinando comunión contigo, más allá de que es a través de escuchándote. Vos sabés que a mí Dios cuando me mostró exactamente lo mismo, lo de las casas, y que había que destruir el culto y los púlpitos, y que estábamos bajo la cultura romana, y que Lutero reformó cosas que tuvieron que ver con la palabra y todo bien, pero nunca reformó la estructura ni el gobierno de la iglesia. Vos sabés que la visión que tenemos nosotros, y yo creo que el poder unirme contigo y con toda la gente que estás trabajando, ¿no? Porque lo que tenemos que buscar acá es empezar a unir a aquellos que Dios nos está ministrando lo mismo. Justamente la visión que nosotros tenemos en primera instancia, nosotros acá en Firmat tenemos 19 barrios, nosotros, bueno, en el caso mío, yo tuve toda una visión de destrozar el pastorado piramidal. Entonces, hoy día yo comparto el pastorado, está claro, con dos personas más y somos tres pastores. Entonces, según el tiempo que va ocurriendo, ponemos primero en función a uno, primero funciona al otro, ¿está? Yo estuve primero en función durante mucho tiempo, pero para poder erradicar mi imagen pastoral como si fuera un sacerdote, pasé a ser pastor segundo en función y le di al otro. ¿Está? ¿Para qué? Porque me di cuenta que estaba fluyendo mucho. Entonces le dije, miren gente, vamos a desarmar. Entonces la congregación, algunos se fueron porque ahora ya saben que no hay un solo pastor, sino que hay un equipo pastoral y que no hay un pastor vertical, que la cabeza y el pastor es Cristo. Entonces, una de las cosas que yo en un momento tuve una revelación, y digo, bueno, Señor, revelame cómo lo voy a hacer. Y vos sabés que cuando veo la multiplicación de los panes y de los peces, dice que juntaron lo poquito y cuando Jesús partió el pan, está claro, se vino la multiplicación. Entonces, Dios me dijo, el diablo ha dividido de una iglesia grande, de un templo romano, se pelean y se dividen y se van estableciendo diferentes iglesias. El 80% de las iglesias en las ciudades vino porque se empezó a dividir las primeras 2 o 3 que hubieron, está desde mediados del siglo. Claro. Entonces, el diseño ese es diabólico. En cambio, el diseño de Dios es la partición. Y nosotros ahora estamos orando para que desde donde estamos podamos partir en otra casa, son 19 barrios y las primeras 19 particiones donde no nos vamos a reunir en ningún salón, nos vamos a reunir en las casas. O sea, por eso te digo que, y me vino con esa palabra que viste cuando decía, wow, me estalló la cabeza y voló por todo, cuando partió el pan, vino la multiplicación de los panes y de los peces. Entonces, el pan está representando el cuerpo, los peces están representando a los seres humanos que son alimentados, en este caso por el reino, y tenemos la visión de 19 casas, no 19 templos, nada, sino de 19 comunidades, ¿está? Claro. Dentro de una misma ciudad chiquita. Lógicamente, estamos en los primeros pasos, y bueno, yo les explico y les explico a la gente las mismas cosas que vos estás explicando, por eso estoy asombrado de la luz que Dios te ha dado y me siento muy unido porque estamos hablando por el mismo espíritu, pues les digo exactamente lo mismo. Pertenecemos a Roma, el púlpito lo eliminamos. A ver, Alejandro,
Dame un Sí, segundo. Mariana, porque se me está yendo Mariana y quería que compartiera. Mariana, ¿estás ahí listo, listo. todavía? En otro momento seguimos. Dale, Mariana, ¿estás ahí todavía? Porque vi que saludaste, pero me gustaría que compartiera, porque he levantado la mano. No sé si está, se fue ya. Porque me había levantado la mano y ahora me pone en el chat buenas noches hasta el miércoles. Ay, qué lástima. Sigue estando, no sé si estará. Mariana. Hola, hola, ¿me Ahí escucha? está, sí, dale, Mariana. Queríamos escucharte porque habías levantado la mano también. Eh, no, a mí me asombra lo que usted comparte, lo de hacer la iglesia en la casa, ¿no? Porque, como dice, estamos acostumbrados a ese modelo de iglesia así. eh, yo conozco la iglesia desde chiquita, ¿no? De la iglesia católica, y de la iglesia católica conocí también lo que sería un templo presbiteriano, ¿no? Que se ¿Mm? asemeja mucho a lo que es la católica, la Claro, estructura, ¿no? El bautisterio en el medio, exacto. bautizar a los niños, ¿no? Eh, los bancos de madera, la ¿Mm? capilla, ¿no? Como la anglicana Me también, vino, similar. claro, me vino todo eso a la mente, ¿no? Y a la vez pensaba, yo, ¿cómo sería si uno tuviera que cambiar todo ese modelo ahora que en donde yo me congrego, es todo así, tal cual como usted lo describió? Claro. Y qué difícil, ¿no? Si yo hoy tuviera que ir y compartir todo esto que hoy yo recibí, ¿no? Eh, Sería yo, me tendría que ir de mi iglesia e ir y hacerme mi propia iglesia. No, 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 no lo hagas. No lo hagas, no lo hagas. Sería eso, ¿no? Pero una cosa le quería decir, pastor. Sí. Lo invito a Santiago del Estero para que me ayude a implementar todo eso que hoy usted compartió. Vamos, donde quieran, no hay problema. A, a donde quieran. Vamos donde quieran. Quiero decir algo más, porque, y ya terminamos, ¿sí? Así ya oramos. Gracias por participar, Mariana. Gracias también a Ale por participar. Eh, Vuelvo a insistirle, cuando tengan un tiempo, si todavía no lo pudieron ver, vayan y vean la escuela Ministro de Cristo, porque ahí enseño cómo fue el diseño de la iglesia en cuanto a liderazgo y demás. Por ejemplo, yo vi, bueno, ahí, por ejemplo, Ale recién decía que eran 3 pastores, acá veo que Gisela dice, en mi congregación son 4 pastores. En realidad, si en una congregación hay 100 personas, debería haber 100 pastores. Y ahí ya se pudrió todo, ¿no? Esta noche ya cerramos, nos vamos. O sea, ¿por qué? Porque si yo evangelizo a alguien y disipulo a alguien, tengo que pastorear a esa persona. Punto. O sea, la figura del pastor, nosotros tenemos la figura del pastor como, a ver, sí tenemos que romper la piramidal, obviamente totalmente de acuerdo, pero el pastor no es un título, el pastor es una función. Y si vos estás yendo toda la semana a visitar a una persona y le estás aconsejando todo, vos estás cumpliendo una función pastoral. Por eso nosotros tenemos que entender cómo funcionaba la primera iglesia, cuál era el rol de los ancianos, cuál era el rol de los obispos, cuál era el rol de los apóstoles, cuál era el rol de los discípulos. O sea, eso está todo en esa escuela, no me voy a poner a hablar de todo eso esta noche. Todavía tenemos que seguir rompiendo estructuras si queremos volver a ser la primera iglesia. Arranquemos por lo menos por lo que tenemos ahora, ¿sí? Como decía Alejandro, el pastor Alejandro, 19 barrios, 19 comunidades, nosotros, bueno, abriendo casa, yendo a visitar a otros, o sea, extendiendo. Vamos por ahí. Después más adelante veremos cómo se organiza todo esto para llegar a lo que ellos vivían, que estamos años luz todavía, ¿sí? Yo creo que el Señor va tirando chispazos de luz para que vayamos entendiendo y nos va tirando chispazos de luz a aquellos que estamos dispuestos a romper todo y arrancar de cero. A los que no están dispuestos a romper todo y arrancar de cero, siguen igual, Dios los va a dejar ahí sin luz, tal vez, con la luz que tienen hasta ahora. Pero los que queremos realmente vivir en su diseño, a los que estamos dispuestos a romper todo lo que el hombre creó, Dios va a traer luz. Así que bueno, hermanos, no sigo porque no tenemos más, sino ya llevamos casi 2 horas. Pero esto da para mucho para hablar y vuelvo a decirle, podría enseñarle y hablarle tantas cosas, pero no me da el tiempo. La semana que viene vamos a hablar, como les decía recién, cuáles eran al menos esos pilares que la iglesia primera tenía,
no vamos a hablar mucho de cómo se habían organizado, porque nos vamos a meter en una historia que no quiero que nos salgamos de lo que realmente tenemos que hablar, que es la misión de hacer discípulos, ¿sí? Pero es necesario que veamos eso la semana que viene, y en la otra ya nos metemos ya en la recta final de la escuela, donde realmente va a estar muy, muy, muy bueno. Gracias a todos por estar. Luciano, ¿estás esta noche? Luciano está esta noche. Así, le voy a hacer orar a Luciano, porque el otro día justo le dije que orara y no estaba. A ver, Luciano, ¿orá vos, por favor? Ay, sí, abrí tu cámara y orá. Nos va a despedir con una oración mi hijo Luciano, y nos vemos la semana que viene. Dale, Lucho. Te escuchamos. Ahí está. Escucha bien, ¿no? Sí, te escuchamos. Bueno. Bueno, papá, damos muchísimas gracias por este día, gracias por poder tú iluminarnos el entendimiento, por poder derribar cada estructura que la misma religión, que las mismas tradiciones humanas, que todo lo que no venía de ti, papá, no haya impedido verte con claridad, ver tu reino, ver tu forma de cómo llevar tu palabra a otro, papá. Por eso te damos gracias, porque estamos con un corazón abierto a conocerte más, a poder ser luz a otros lados, a otras personas, que otras personas puedan conocerte realmente, no como algo religioso, sino como un Señor, como alguien que gobierna nuestra vida, que sin ti no podríamos vivir en tu voluntad, en tu señoría, papá. Por eso damos gracias por todo lo que estamos aprendiendo, que podamos seguir escuchando tu voz, seguir estando guiados por tu espíritu, y te amamos. Amén. Amén. Amén, muy bien. Gracias a todos por estar. Termino acá con la grabación ya. Y bueno, nos estamos viendo el próximo miércoles. Gracias a todos. Paz, buenas noches, buen descanso y una bendición poder tenerlos acá. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.